Sí, la cosa es que EPM siempre pues yo llevo ya como casi 6 años en Medellín y EPM siempre, pues desde mi llegada, ha tenido buenas relaciones relativamente entre sus sindicatos, su mano de obra y la gerencia. Y pues ahora como la situación me parece más complicado, más complejo, en los últimos meses hemos visto eh, como más involucramiento político. Moody's cuando bajó o Fitch cuando bajó sus calificaciones de EPM dijo que había más intervención político en EPM y eso preocupó a ellos por los estándares de gobernanza. Yo sé que ustedes no representan a RUTN, pero he hablado con gente ya y ellos tienen básicamente la misma queja, que han siempre funcionado como un instituto que sí que tiene como el gobierno, la ciudad como dueño, pero siempre ha funcionado como, mire, si vamos a promover a alguien, va a ser porque merece el puesto. Una cosa que hemos visto en EPM es que eso es una organización que funciona como una empresa multinacional, que es muy único, que EPM, aunque la ciudad es el dueño, funciona como una compañía y hace que es dueño de activos en muchos países. Entonces funciona de verdad como multinacional. Si alguien es un ingeniero, bueno, vamos a promoverle al próximo lugar. No es porque tengo palanca político o algo así. ¿Ustedes han visto unos cambios en como ese proceso de reclutamiento o como las normas en que usa la compañía hablando de mano de obra, hablando del papel del sindicato? Bueno, pero yo, pues antes de eso, Loren, yo le quiero hacer como unas precisiones de lo que es EPM. Ujú, De pronto usted ha escuchado acá entre los colombianos o entre los antioqueños que a EPM le decimos la joya de la corona. ujú, ¿Y por qué es la joya de la corona? Porque es una empresa que siendo pública, que sus dineros son públicos, no privados, que fue constituida por el municipio hace 65 años. Entonces es una empresa que siendo pública ha sido una empresa muy eficiente, ujú, tan eficiente que le representa al municipio que es su dueño, no al alcalde, sino al municipio, a lo que es la comunidad, le representa más de 1 billón de pesos anuales en transferencias, ujú, transferencias que le sirven a la ciudad para su desarrollo, para, para, para invertir en salud, en educación, en vivienda, en recreación, en infraestructura. Entonces, cualquier alcalde que llegue a la ciudad de Medellín con el soporte de lo que es una empresa como EPM, pues va a tener una muy buena gestión, porque va a tener siempre, ¿cierto? Ese cash para invertir en la ciudad. Entonces por eso los alcaldes de Medellín históricamente pues han sido muy bien calificados en su gestión, porque un municipio que tiene dinero pues va a hacer las cosas muy bien siempre y cuando pues se respete y se maneje. ujú. Esa joya de la corona que ha representado EPM es lo que nosotros, es esa institución que nosotros siempre hemos defendido como autónoma. Y por eso, o sea, siendo del municipio, siendo una entidad pública del municipio, pues siempre se ha regido autónomamente eh, y ha sido independiente, ¿cierto? En su manejo. Si bien el Ujú. alcalde es el presidente de la junta directiva, pues no debe interferir en el manejo de la empresa. Y eso es lo que ha pasado ahora con
lo que usted estaba mencionando con las calificadoras de riesgo, que con esa intervención del alcalde en una empresa como EPM, 100% pública y autónoma, puso en riesgo político, es lo que llamamos el riesgo político, su interferencia, y entonces las calificadoras inmediatamente pues se alarmaron por esta situación. Y cuando el alcalde empieza a tomar una cantidad de decisiones, como es, por ejemplo, llevar al Consejo de Medellín una propuesta de cambio de objeto social de la empresa, eh, pues nosotros como sindicato pues somos los primeros que prendemos las alarmas y empezamos a realizar una serie de foros con la comunidad, con gerentes, con alcaldes, con los mismos concejales, con académicos, entonces a todos los niveles, con ministros, representantes de los gremios, para tratar ese tema en comunidad y tener una visión de qué es lo que quiere el alcalde y hasta dónde nosotros como comunidad debemos permitirle esas licencias que ha pedido el alcalde. Pero enseguida viene otra decisión muy sensible también para la empresa, que es una demanda, como ellos lo llaman, una demanda de conciliación al consorcio que está haciendo las obras del proyecto Hidroituango, y es también una decisión que toma el alcalde, pero que no es consultada con su junta. Ni el cambio de objeto social, ni esa demanda fue consultado con su junta. Entonces ahí es donde vienen las alarmas de las calificadoras de riesgos a decir, venga, acá hay una clara intervención del alcalde en las decisiones de una empresa que debe ser autónoma en sus decisiones. Entonces, ¿qué hemos perdido? Hemos perdido todos los rigores, no solamente en el manejo de esa autonomía de lo que es el órgano corporativo de la empresa, que es su junta, que debe ser su junta, sino pues otras decisiones que se han tomado al interior. Antes de contestarles su pregunta de los cambios que ya nosotros como sindicato hemos visto, yo le quiero contar quién es Simpro. Simpro es el Sindicato de Profesionales de Empresas Públicas de Medellín y de UNE, porque en el 2006 una parte de la empresa, que era la parte de telecomunicaciones, se escindió y se fue a UNE, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros tenemos parte de nuestros afiliados aún en UNE, que usted también de pronto ya sabe, pues que UNE fue comprada por una empresa sueca que se llama Milico, ¿sí? Estoy conectado con usted con UNE ahora mismo. Sí, claro que sí. Bueno, Sí. entonces, Simpro nació en el año 2002 en una administración del señor Luis Pérez Gutiérrez, que fue nuestro anterior gobernador de Antioquia. En esa administración, los empleados vimos un alto riesgo también, de un riesgo político, porque el alcalde en ese momento quiso también tomar unas decisiones que fueron muy sensibles para la empresa y que ponían en riesgo su sostenibilidad y viabilidad. Ahí nace Simpro con 240 funcionarios de la línea directiva. Inclusive, pues ahí hubo una amenaza directamente contra los funcionarios, porque nosotros tenemos una definición como empleados públicos, perdón, como trabajadores oficiales, y este alcalde quiso que todos fueran, convertirlos en empleados públicos. Cuando nos convierten en empleados públicos, entonces se acaba nuestra meritocracia y somos removidos por una figura que se llama libre nombramiento y remoción. Entonces, estábamos expuestos a que el alcalde, si lo consideraba, pues nos apartaba de nuestros cargos y pues nombraría a otras personas a su gusto. Entonces ahí nace Simpro. Este sindicato que nació hace ya 18 años con 240 funcionarios,
hoy cuenta con cerca de 4.500 trabajadores, puede ser más. Podemos de pronto estarnos acercando a los 4.600 en este momento, pero de esos 4.600 trabajadores, pues más de 4.000 estamos en EPM, representamos el 56% de los trabajadores actuales de la empresa, de EPM, Casa Matriz. De ese 56%, pues queda un 44% representado en otros 5 sindicatos. Entonces, Ujú. por eso Simpro, pues, tiene como tenemos este liderazgo natural, somos el sindicato mayoritario, fuimos creciendo en estos 18 años, hace ya más de 5 años que somos el sindicato mayoritario en EPM, y entonces por eso, pues somos los líderes por naturaleza de la empresa. No sé si me sigue escuchando Loren, que se fue su Sí, cámara. Sí, perfectamente. está bien, listo, no hay problema. Entonces nos convertimos en los veedores por naturaleza de la empresa para preocuparnos por los temas que nos corresponde. Y en nuestra filosofía está la sostenibilidad y viabilidad de la empresa, el mantener la empresa 100% pública, en que siempre haya un sano equilibrio entre lo que es nuestra empresa y los empleados, el bienestar de nuestros empleados. Pero también le puedo decir, Loren, que EPM es una empresa totalmente garante de todas nuestras condiciones laborales. Y como usted lo anotaba en su pregunta, entonces nosotros venimos siempre con administraciones atrás donde hemos sido críticos, por ejemplo, con el tema de la venta de Unia Millicom, pues en algunas circunstancias hemos sido críticos, o cuando nos volvimos multilatinos y empezamos a crecer pues orgánicamente por una cantidad de países, entonces también tuvimos críticas, pero a pesar de esas críticas, siempre como estamos buscando es la sostenibilidad y viabilidad de la empresa, cuidar la empresa, cuidar que todo se haga con los rigores técnico, financiero, ambiental, social, en fin. Entonces, cuando la empresa está amenazada, nosotros siempre estamos ahí, pues para cuidarla y para hacer esa voz ante la comunidad y decirles, ojo, pues lo que está pasando, lo que esté pasando con la empresa. Entonces, estas administraciones anteriores, pues sí, en algunas hemos tenido críticas, pues cuando necesitamos o sea, mejor dicho, generalmente estamos al lado de la empresa. Ujú. Generalmente estamos ubicados del lado de la empresa porque, como se lo decía, en ese sano equilibrio que buscamos, si no tenemos empresa, pues no vamos a tener empleo y mucho menos, pues, sindicato. Bueno, entonces, ¿qué hemos visto en esta administración ya puntualmente? Y es lo que usted decía, esa pérdida de rigor donde primero se toman decisiones muy sensibles y que consideramos equivocadas para la empresa. Se, se pierde esa autonomía de la empresa por esas decisiones y esa intromisión del alcalde, se pierde esa autonomía y hay un rompimiento con el gobierno corporativo, se pierde esa gobernanza al interior de la empresa donde el gerente actual, quien ya lo hemos dicho que debe hacerse a un lado, que no es la persona idónea para manejar la empresa porque no la conoce y porque está tomando decisiones con un grupo de asesores que tampoco conocen la empresa, ¿sí? Entonces hemos visto cambios tanto en la estructura de la empresa como en lo que son los procesos de selección que usted lo anotaba, todo ese cambio en procesos de selección, pues que lo hemos denunciado, pues que van más de 300, yo creo que estarían ya, no me equivoco en decir que estemos cercanos a los
400 o más nombramientos en esta administración, en una coyuntura como la que tenemos, que usted mismo lo decía, que estamos en pandemia, donde el mismo gerente expidió una circular de austeridad y una circular de austeridad y racionalización del gasto, y entonces no se compadece que haya una circular en ese sentido y que se tomen decisiones que están afectando esa propia austeridad, como usted lo ha mencionado en sus escritos, el derroche en temas de oficina, Ujú. en los temas de oficina, pues esos gastos que se han hecho innecesarios y el mismo nombramiento de una cantidad de personas, pues que en esta época no, pues la empresa debería estar en total austeridad y no hacerlas. Entonces, ahí es donde nosotros al interior, pues, denunciamos esa cantidad de acontecimientos, pero realmente, si bien el que se viole su propia circular de austeridad no es lo que nos parezca más grave, siendo grave, sino ya las decisiones que se han tomado y que afectan la sostenibilidad de la empresa, porque esas decisiones, mire, si nosotros no culminamos el proyecto Hidroituango, que, Ujú. que el proyecto debe entrar a generar el 17% de energía del país. Eso representa la seguridad energética del país. Si nosotros no entramos a operar Hidroituango, el país se va a ver muy afectado en la demanda energética. Podríamos tener incluso pues racionamientos de energía si no entramos. Además de eso, pues es que EPM está fundado en la culminación de ese proyecto, o sea, su sostenibilidad está en la culminación de ese proyecto. Si el proyecto no se termina, la sostenibilidad de EPM pues se vería eh, seriamente afectada. Además, pues también ingresamos en un nuevo mercado que es la operación de Caribe Mar, Ujú. una fracción de lo que era Electricaribe. Entonces ya ahí tenemos unos compromisos. Al inicio nos decían que esos, que esos compromisos eran de 5 a 6 billones y hoy nos están hablando de 10 billones, casi que lo que fue la inversión inicial de Hidroituango, o sea, estamos hablando de otro Hidroituango. Ujú. Y por supuesto, lo que va a pasar con la empresa financieramente post-COVID, porque esto nos ha afectado a todos. Entonces, afecta a la empresa y afecta a nuestros usuarios. Entonces, ese es pues un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo si estamos pensando en la sostenibilidad y viabilidad de EPM. Entonces, si me hago entender, esos son como los temas que más nos preocupan, pero que no dejan pues de al interior las otras decisiones que se toman ya en las pérdidas de rigor, en que no haya conexión con el grupo directivo, que las decisiones las estén tomando personas que no conocen la empresa. Y así lo han dicho los directivos en sus cartas, no conocen la empresa, no conocen el manejo de la empresa. Y entonces Eso- esas decisiones pues nos afectan muchísimo. Sí, Loren. No, yo quise entender, por ejemplo, el alcalde tiene derecho a nombrar el gerente de EPM y de una manera como la junta directiva. El alcalde oficialmente tiene derecho a nombrar otros funcionarios o oficiales o gerentes dentro de EPM. A ver, el alcalde tiene la potestad de nombrar la junta. Así está por la ley 142 y así está en el convenio marco de 2007. El convenio marco celebrado en 2007 entre
entre un alcalde y un gerente, que desde 2007 pues lo vienen respetando todas las administraciones siguientes. Tiene derecho a nombrar el gerente. Sin embargo, él en su promesa de campaña, él había dicho que él iba a nombrar una persona pues muy idónea para el manejo de la empresa y que lo iba a hacer con una firma cazatalentos. De ahí pues empiezan como las mentiras del alcalde, porque a nosotros nos preocupa mucho todas las mentiras que el alcalde dice, pues. Entonces, él tiene derecho a eso, pero no tiene derecho, no, ya a nombrar funcionarios al interior de la empresa, porque para eso tiene un gerente y por eso la empresa es una empresa autónoma, que toma sus propias decisiones y el gerente debía estar tomando sus propias decisiones. Ahora, el gerente como tal tiene la potestad de nombrar su primera línea de vicepresidentes, que en este momento son 12 vicepresidentes. Eso es potestad del gerente. Pero, pero históricamente ya de esa línea hacia abajo, otras vicepresidencias y ya los otros cargos directivos, pues se han hecho con unas reglas de negocio, siguiendo pues todo el rigor de lo que es un proceso de selección y lo que es una, digamos, un concurso de méritos, ¿sí? Ujú. Sin embargo, el gerente actual también ha acomodado las reglas de negocio con las que veníamos. Entonces, en este año ya ha hecho varios cambios para hacer también un tipo de nombramientos pues que no obedecen a esa transparencia, a esa ética, al rigor que hemos traído históricamente, Loren. Sí, ¿qué sabes de la junta directiva nueva? ¿Tienes algún conocimiento extante con uno de los miembros? Bueno, la junta directiva nueva nos preocupa mucho y no porque estemos defendiendo la junta directiva anterior, Ujú. pero era una junta que venía con un rigor, ¿cierto? Con un conocimiento de la empresa, porque es que es muy importante que la junta directiva conozca también la empresa para que se cumpla la planeación estratégica de la empresa, para que no se afecte en las decisiones que toman, no se afecte el funcionamiento orgánico de nuestra empresa. Entonces, de ahí que es muy importante y en el convenio marco se habla pues de tener por lo menos, si no me equivoco, son tres miembros que siempre pues que vayan continuando de Ujú. administración en administración, no los mismos, pero sí que vayan teniendo antigüedad. ¿Qué nos preocupa ahora eh, con este cambio de junta? Y es, primero, que realmente no conocen la empresa, no son miembros que conozcan la empresa, no tenemos, digamos que nada en contra de ninguno en particular, pero no vienen con ese conocimiento de la empresa. De hecho, ya tomaron una primera decisión que fue apoyar al alcalde en esa demanda de conciliación eh, en la primera junta, sin conocer, es que para conocer a EPM y conocer toda esa dinámica, pues se requiere mínimo un entrenamiento. Los miembros de junta siempre se hace una capacitación con los miembros de junta cuando llegan. Sí, es una capacitación, un entrenamiento que se les hace como directivos y como funcionarios públicos que se convierten. Entonces, como pues acabados de nombrar cómo llegan a tomar una decisión tan trascendental y con un riesgo muy alto. Esa decisión la tomaron sin tener en cuenta una matriz de riesgos que nosotros ya recibimos de eso, derecho de petición, nosotros lo habíamos solicitado y nos confirman que esa junta no tuvo en cuenta esa matriz de riesgos. Una matriz de riesgos que ya existía, que ya estaba, pero que esta administración no la quiso tener en cuenta, pues porque veía que no era de conveniencia sus intereses, pero es que esto no puede obedecer a intereses
personales o políticos, sino pues realmente a los intereses del funcionamiento de la empresa, para que la empresa pues nos pueda garantizar que sigue siendo sostenible en el tiempo. Entonces, eso pensamos como de la junta directiva. Primero, pues no se conocieron como unas hojas de vida como también lo había prometido el alcalde. Eh, Entendemos que hay tres personas de la comunidad que pues realmente nos da es como pesar de las decisiones que van a tener que tomar, porque no son personas calificadas pues para ese cargo, ¿cierto? Esta junta, o sea, es que EPM no es cualquier empresa, cualquier tienda de abarrotes, entonces las personas tienen que ser muy calificadas. Por otro lado, pues se nota como esa intromisión de grupos políticos también en el interior pues de esta junta actual. Entonces, pues la verdad es que sí nos preocupa mucho. Hay una señora que se llama Bernardita Pérez, que es abogada, que creemos pues que es como la persona más competente, pero no sé una sola persona como, pues un solo criterio como podría eh, tener equilibrio ahí con otros miembros que no conozcan la empresa. Entonces, sí nos preocupa mucho la junta actual y en las decisiones que ya vimos que empezó a tomar. ¿Por qué el alcalde, me parece que su estrategia no es ser conciliatorio y es una ironía porque el nombre del proceso que han entrado es conciliación, pero por ejemplo con otros actores y otros es como decimos stakeholders o otra gente que cuenta con EPM, no ha tratado de ser conciliatorio. Ya pues antes que de ser alcalde, él fue muy en contra de, por ejemplo, el exalcalde o del señor Londoño, pero aún ustedes pidieron unos documentos en una petición y él salió en el colombiano llamando, diciendo que siempre ha dicho mentiras, porque él quiere, me parece que él parece combate que tratar de negociar o decir, mire, que si él dice que quiere ser transparente, ustedes piden los documentos, ustedes preguntan por qué, si hay un gimnasio, si hay oficinas de lujo allá, yo conozco muy bien ese edificio de GHL ya en Bogotá, cerca en Salitre. Um, el, ¿Cómo es la relación entre no solamente Simpro, pero usted entiende muy bien el clima dentro de EPM con los empleados? ¿Qué es el clima? ¿Cómo sienten los empleados y por qué crees que el alcalde como quiere preferir como más combate o están usando tan palabras como en español? Mentira es o mentiroso es una palabra aún más fuerte que en inglés. ¿Qué crees que es detrás de ese táctico? Bueno, ahí también me tengo que extender un poquito. Desde que el alcalde estaba previo a su campaña, antes de hacer su campaña como alcalde, él inició otra campaña de desprestigio con, con EPM y con el proyecto Hidroituango. Y entonces él empezó a hablar del proyecto y de los empleados de EPM y a decir, yo creo que tú conoces un video que se ha hecho pues muy viral y es en un conversatorio que nosotros como Simpro hacemos en las campañas electorales, las hacemos con todos los candidatos para conocer precisamente cuál va a ser su posición frente a la empresa, cómo va a ser el manejo de la empresa y qué podemos esperar nosotros como trabajadores de ese futuro alcalde. Entonces, en ese video, pues ya él lo había dicho en su campaña que la corrupción corría por las venas de PM. Y yo le pregunto, venga candidato, usted dice que la corrupción corre por las venas de EPM. Nosotros como empleados de la empresa, ¿qué podemos esperar de su alcaldía? Y él dice
que no es cierto, que le muestre pues dónde está el video. Nosotros le mostramos el video cuando él lo dice en el consejo al señor Jorge Londoño, al gerente, y le lleva un queso. Entonces nosotros le mostramos que efectivamente él dijo eso. Entonces, desde ahí ya nosotros como empleados teníamos muchas prevenciones con lo que podría ser su alcaldía. Sin embargo, cuando ya es elegido, cuando lo apoya la academia, lo apoyan algunos pues gremios económicos, en fin, personas pues muy connotadas de la ciudad, pues nosotros guardamos como la esperanza de que lo que dijo hacia atrás, pues estando en la empresa cambie su percepción y el manejo pues sea el mejor, teníamos como esa esperanza. Sin embargo, pues ya al llegar a la empresa, pues y van transcurriendo unos meses, vamos viendo que él sigue en lo mismo. Entonces, basó su campaña electoral primero en desprestigio a la empresa, después en decir que iba a ser el mejor y que pues que iba a trabajar como con todos los sectores. Y ya ahora pues viene con una cantidad de cosas que afectan, de decisiones pues muy sensibles que afectan la empresa. Entonces, ¿qué sentimos nosotros al interior? Pues mire, esa palabra mentiroso es mentiroso. Él sale con una cantidad de cosas que confunde a la ciudadanía. Él quiere a, entrar utilizando la seriedad de nuestra empresa y el rigor de nuestra empresa en una lucha ya de clases, en una lucha entre alcalde y grupo económico, que porque el grupo económico estaba representado en la junta. Entonces, pues para nosotros, pues es desconcertante siempre lo que dice. Estamos convencidos que es mentiroso, estamos convencidos que quiere confundir algunos sectores de la ciudadanía, de pronto los más numerosos, los que lo apoyan, pero él confunde y al interior nuestro, en la empresa, pues es una situación de mucha zozobra, de mucha incertidumbre, de muchísimo estrés, lo que vivimos allí, realmente muy preocupante. Es una cosa que me impacta mucho como un periodista y observador de negocios. No es algo muy común, es algo, pues, no es todos los días cuando ves desde los sindicatos hasta los empresarios y los gremios todos unidos, pero me parece como la situación muy preocupante aquí en Medellín. ¿Qué sabemos exactamente? No sé si la gerencia ha contestado su petición. ¿Qué sabemos de las remodelaciones que supuestamente hizo el gerente, que su gimnasio privado? Y no entiendo si EPM está basado aquí en Medellín, esas oficinas de lujo que están haciendo cerca del aeropuerto allá en El Dorado. Para ser más específico, ¿qué ustedes han aprendido más o ellos han sometido documentos? ¿Qué sabemos de esos asuntos? Bueno, ese tema, Loren, está muy delicado, porque Ujú, nosotros, vean, cuando nosotros hacemos derechos de petición a la empresa, pues no se les olvide que es que los afiliados nuestros son nuestros empleados y ujú. nosotros previamente tenemos la información de nuestros empleados. Cuando le hacemos un derecho de petición a la administración, nosotros ya lo tenemos soportado, pero sin embargo lo hacemos para tener esa respuesta oficial y Sí. nosotros poder salir oficialmente y mostrar qué es lo que está pasando, cuál es la situación que nos está preocupando. Entonces, en el caso que usted me pregunta de ese derecho de petición sobre el tema de austeridad en el gasto, en las remodelaciones de la oficina, se quiso hacer pensar, como lo dice el alcalde, que Simpro estaba mintiendo y que estaba exagerando una cifra de 3.000 millones. Ujú. Nos respondieron y nos respondieron con un informe maquillado, con una cifra muy por debajo de la real.
Entonces, nosotros en el análisis que hicimos de esa respuesta, como ya la teníamos previamente, volvemos y la enviamos a nuestros afiliados y a la prensa con una relación. Vea, es que el tema de estos gastos son en este contrato por tanto, en este contrato por tanto, tal. En fin, que el total da más de 3.000 millones. Eso, eso sin identificar los gastos de la oficina de acá de Medellín, que son cercanos a los 300 millones. Y la respuesta que nos dan es que los gastos que se hicieron son por 29 millones de parte de la empresa y que el señor gerente saca de su bolsillo 32 millones para invertirle a la misma oficina, una oficina que es pública, que no es de él, que no es la casa de él, ¿sí? Entonces, Ujú, esa es la respuesta que nos dan. Y que de las remodelaciones en esas oficinas de Bogotá son por un total de 645 millones. Entonces, nosotros con documento les mostramos que nos están mintiendo, que no nos han dicho la verdad y qué sigue pues de ahí. O sea, nosotros eso se lo enviamos a Contraloría y a Procuraduría, que son los entes de control, pues para que revisen primero pues las actuaciones cuando el gerente viola su propia circular, sino también pues las actuaciones cuando nos responden en un documento público, nos responden con mentiras, ¿cierto? sí, Eso sí es una mentira. Entonces ahí pues estas entidades deben iniciar unas investigaciones a los funcionarios que responden y al propio gerente. Yo, pues como para aclararle un poquito en qué consistió como esas remodelaciones, lo que menos nos preocupa a nosotros es si tiene dos máquinas en su oficina. Si bajó dos máquinas del gimnasio del piso 11 a su oficina en el piso 10, eso, pues eso es lo de menos. Eh, lo que nos inquietaba es que se habla en esa circular 1573. Yo le voy a enviar todos esos documentos. Le voy a pedir sí, a por favor, Margarita, sí. la comunicadora, que le envíe todos esos soportes. Entonces, en esa circular se hablaba pues que no debíamos incurrir en gasto de horas extras. Y entonces, con el tema del gimnasio, no es por las máquinas, sino porque es que él se apoya en unos funcionarios para que lo acompañen en esa tarea pues de acondicionamiento físico, entonces se incurren unas horas extras en días sábados, domingos y festivos. Esa es una. Entonces, eso, el gasto ahí, que inclusive no lo relacionamos, el tema de horas extras no lo relacionamos pues en nuestros hallazgos, pero también es un gasto que está. Más otras obras que él hace en esta oficina, que si usted de pronto ha conocido las oficinas de acá de PM, pues son oficinas recientemente remodeladas en la administración anterior, que inclusive se trató pues ya cuando entramos en la emergencia de Hidroituango, pues de ser muy racionales y de hecho todavía tenemos un piso en el edificio que no está remodelado, que es el piso 2 pues por Ujú. esa misma racionalización del gasto. Entonces, sí, entonces pues eso sí indigna que se gaste en unas oficinas absolutamente hermosas, sobrias, pues que se las quisiera cualquier entidad pública. Es que es más, se las quisiera una entidad privada, se quisiera esas Ajá, oficinas para venir pues a hacer esos gastos. Entonces, el gasto acá en Medellín, en las oficinas de acá, no es tanto, pero se hizo. Se hizo por cercano a los 300 millones y no lo respondieron con la verdad en el derecho de petición. Pero además, lo de Bogotá, lo que usted señala que conoce, lo de Bogotá es que la empresa tiene en arriendo el piso 8 del Capital Center ujú. y ahora pidió con unas oficinas también suficientes para la actividad que nosotros tenemos en Bogotá, pero entonces ahora el señor pidió que se arrendara un nuevo piso, que es el piso 7. Ese solo arriendo representa 1.366 millones. Le vamos a enviar los contratos de eso. O sea, están los soportes. Entonces,
para que todo un piso, y además de que son 1.366 millones, pues le va a meter pues, allá cercanos como a 1.700 millones más a, a remodelación, pues a obras, a una instalación que no es propia, una Ujú. instalación que no es propia, pues eso es un derroche, meterle en eso. Entonces nosotros pensamos si en una situación como pandemia usted traduce 3.000 millones en comida, en comida para tanta gente, ¿cierto? Ujú. Pues si uno hace esa conversión, pues realmente que así no es que debe funcionar una empresa como EPM, de alta responsabilidad social. Es que si nos dicen, vamos a invertir 3.000 millones en, en alimentos para esta situación de crisis, nosotros, pues seguramente que la crítica no estaría. Sí, yo he visto como ese reglo o acta de EPM cuando dijeron que hay que como de austeridad. Yo sí he visto eso, entonces me parece curioso como si dicen que pues bueno, no podemos gastar en tal, no podemos gastar en tal, pero vamos a hacer como una instalación súper lujoso, no en Medellín, no en su propio edificio, no en, yo entiendo que pues sí, la jefatura pues va a tener una oficina linda, pero me pregunto en Bogotá no, yo entiendo que tiene que tener una presencia porque es la capital y hay como asuntos jurídicos o asuntos legislativos, hablar con el gobierno, pero me parece un poco mucho, no sé, quizás hay una razón, pero eso sí me parece curioso y es una cosa que queremos investigar más. Ha sido muy generoso con su tiempo. Tengo una última pregunta y pues No, primero quiero... pero venga, Loren, yo le contesto, el fondo, Ajá. yo, yo soy una lorita, pues cuando puedo hablar, yo hablo mucho, pero todo lo que le estoy diciendo, pues es la realidad y me gusta que como periodistas pues tengan todo el panorama. Y es importante. El fondo de esa oficina en Bogotá es algo que a nosotros nos preocupa mucho por esa intromisión que hemos visto política desde la ciudad de Bogotá. Ujú. Entonces, la preocupación nuestra es, y de pronto usted se dio cuenta que al inicio muchos de los miembros que nombraron para la nueva junta, pues procedían de la ciudad de Bogotá. Entonces, lo Sí. que nos preocupa es que una empresa que ha sido antioqueña, paisa, pues se vaya trasladando en su dirección a la ciudad de Bogotá, ¿sí? Que perdamos nosotros ese control de nuestra empresa que es paisa, sí. Y nos pueden llamar regionalistas, pero esa es la realidad, es que es una empresa antioqueña, ¿cierto? Muchos Entonces, han dicho a mí que, y es especulativo, pero yo te digo y no quiero contar chismes, pero lo que he oído es que es parte de un plan de saltar a la presidencia y está tratando de hacer un base de apoyo de Bogotá para cosechar, para tener unos militantes que ya están puestos y que le deben para cuando su próximo paso supuestamente es como él está pensando, no tanto en aquí en Plaza Mayor, sino en Casa Nariño. así es. Entonces, eso es lo que nos preocupa, esa migración que se va dando del control de la empresa a la ciudad de Bogotá. Entonces, presumimos que para eso quiere unas instalaciones, pues, de más capacidad y de más confort. Y no se nos puede olvidar una cosa, Loren, si usted no la tiene en su radar, y es la procedencia del gerente actual, siendo antioqueño, pero ha vivido muchísimos años en Bogotá y sus empresas están en Bogotá. De hecho, eso va para otro derecho de petición y es preguntar cuántos días de todos estos 8 meses permanece el señor Guillermo Rendón en Bogotá y cuántos en Medellín, porque Eh, Eso nos gustaría saber. ese Entonces, ese fondo es el que hay
es el que hay que buscar. Bueno, y usted tenía otra pregunta que yo lo interrumpí. No, no, es ok porque yo quiero saber y que me explique porque yo sigo aprendiendo como periodista, pero también que alguien que ha adoptado a Medellín como mi hogar. Ya vivo acá, mi esposa es paisa y dije a mi mamá, no, yo te besito, pero ya soy pacificado, ya me vivo aquí, pero mi pregunta es, y eso cuando ellos te contestan me gustaría saber, pero... mi última pregunta por ahora, y quiero decir que siempre tienes la puerta abierta aquí a Finance Colombia cuando hay una cosa que quieres compartir. Me alegra mucho que ustedes han regalado su tiempo. Hemos preguntado muchas veces al alcalde, a sus representantes, que queremos darle un espacio y nunca están interesados. Está bien. Nosotros no estamos aliados con ningún lado, no conozco ni nadie en supuestamente Grupo Antioquia, de Bancolombia, de Sí, Sura. sí. No somos parte de ningún complot. Pero nuestros lectores, hay mucho interés de los, por ejemplo, los dueños de los compradores de los bonos y los inversionistas. Y muchos están preguntando qué está pasando en EPM, qué está pasando con lo de no solamente de Ituango, pero que EPM no tiene acciones como por ejemplo Ecopetrol, pero sí los bonos, entonces tienen interés. ¿Qué sería su mensaje a los inversionistas que están contando también que ha confiado, que ha invertido en EPM? ¿Qué sería su mensaje al mundo internacional, los bancos multinacionales que sí han apoyado a EPM con Ituango y todo eso? Bueno, es que los mismos fondos lo han dicho que les preocupa esa intromisión política del alcalde, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, qué les podemos decir? Es que es un riesgo Uh para -huh. la sostenibilidad y viabilidad de nuestra empresa que el alcalde maneje nuestra empresa, que es autónoma, la maneje como si fuera una secretaría más del municipio de Medellín, que esa intromisión pues le hace daño al gobierno corporativo y a las decisiones que se toman porque no las están tomando con el rigor que requiere una empresa como Empresas Públicas de Medellín. O sea, Sí. que con esa intromisión se pierde todo el rigor que ha traído nuestra empresa, se pierde una planeación realizada y se pierde una continuidad de las decisiones trascendentales de la empresa, eh, de culminar proyectos como Hidroituango, culminar la incursión en Caribe Mar y las finanzas reales de la empresa post-COVID, la situación en la que quedaría la empresa post-COVID. Eso es lo que a nosotros nos preocupa cuando se toman decisiones que no están ajustadas al rigor de la empresa. Y aún más, también nuestra preocupación es que se tomen decisiones por personas que desconocen la empresa y no con nosotros, los empleados que la conocemos y la hemos llevado a la eficiencia que ha mostrado en 65 años. Sí, yo siempre he dicho como, wow, estoy muy y no parte de a una parte de ser periodista, pero como alguien que vive aquí. Cuando viajo, siempre digo, wow, como en Medellín los servicios son tan buenos en Europa, en Estados Unidos, no tenemos apagones en el barrio, no tenemos, como aquí tengo mejor fibra óptica que puedo tener en Estados Unidos, más rápido. Aquí como no necesitamos las pilas como en el Caribe o como en otros países, por tanto como tantos apagones que tienen. Y una cosa que asustó y hablo ahora como ciudadano, como pues residente, más que periodista, es como me preocupa como usuario y como por mal manejo financiero, luego ¿qué pasa? Hay que subir las tarifas.
aquí muchas como compañías que cuando piensan en dónde invertir, preguntan cuánto cuesta un kilowatt hour de luz, cuánto cuesta energía. Y aquí una cosa muy competitiva de Medellín y del Valle es que es más barato operar aquí que en muchos otros lugares y hay más como confiabilidad. No hay que poner tantos equipos. En otros países hay que poner supergeneradores y motores porque siempre va la luz. En el Caribe, aún en Colombia, en el Caribe, ya la gente, he hablado con gente ya en Cartagena que están felices porque sienten que ahora que van a tener el servicio que tiene Medellín y no tener como cortes de la luz todos los días, como hemos experimentado allá en Cartagena. Sí, Doctora, sí. nosotros nos debemos al servicio, a prestar servicios de excelente calidad. Y Ujú. eso, y eso es lo que pues hace que nos reconozcan que nos reconozcan como tal. Sí, sí, cierto. Mire, yo quiero dar mi agradecimiento y siempre tienes una invitación aquí a Finance Colombia con nosotros. Yo, como digo, más allá que periodista, estoy preocupado como residente. Esto voy a poner en transcripción, eso en general tono de 3 o 4 días, entonces creo que será, si no este fin de semana, lunes o martes que publicamos. Por supuesto, yo le mando como el vínculo para que sepas cuando hemos publicado y quiero como tener una relación con ustedes para que nos como podemos como comunicar las cosas y todo. Entonces quiero decir gracias y ha sido muy generoso con su tiempo, más que yo pues supe, pero gracias. No, nosotros le agradecemos mucho, Loren, que pueda contar nuestra mirada, que pues que la conozca, que le dé la difusión y la conozca el mundo. Eh, pues estamos tranquilos que estamos con la verdad Ujú. y, y que, y que nos ayuden a salvar la empresa y a salvar la misma, la ciudad. No solamente la empresa, sino el bienestar de la ciudad, por lo que ya le dije que lo que representa los servicios que prestamos, no solamente lo que prestamos directamente, sino vía transferencias, lo que significa para nuestra ciudad y para la comunidad en general, para la región, eh, lo que EPM le aporta a Colombia. Entonces, no, nosotros muy agradecidos y cuente conmigo cuando necesite que conversemos de algún otro tema, porque esto va para largo. Sí, Y con nuestra comunicadora, con Margarita, pues llegan los documentos de los que le he hablado para que usted tenga soportes. excelente. Muchas gracias. Un abrazo, que esté muy bien. Ok, ok, Muchas chao. gracias. Ajá.